Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta presentación de un libro que, como voy a comentar en mis 7 minutos, yo creo que no me voy a pasar de eso, de verdad viene a aportar, como ya lo comentaba la doctora Guadalupe, viene a aportar para una mejor comprensión de lo que sucede en los órganos internacionales, en los órganos multilaterales. Yo soy politóloga egresada de la UNAM y cuando llegué a esta comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores para Organismos Internacionales, quiero decirles también que el Senado de la República tiene 8 comisiones de Relaciones Exteriores. Es un Senado o es una Cámara sui generis. La verdad es que yo creo que probablemente es la única en el mundo que tiene tantas comisiones de Relaciones Exteriores. Esto tiene pros y contras. Uno de los pros, el principal me parece, es el nivel de especialización que se genera en los senadores precisamente por esta división del trabajo. Es decir, el Senado, que tiene la facultad exclusiva de analizar la política exterior de México y que además, a través de los mecanismos de control parlamentario como son la ratificación de embajadores, cónsules y la ratificación de instrumentos internacionales, ha buscado este nivel de especialización de sus senadores. Así es que tenemos varias comisiones o regionales, una para América del Norte, una para América Latina y el Caribe, una para Europa, una para Asia-Pacífico, y entre todas esas también está la de organismos internacionales. Nosotros somos 3 senadores, son comisiones pequeñas, la mayoría. Somos uno del PRI, una del PRI, una del PRD y su servidora que soy del PAN. Y precisamente nos especializamos en seguir, analizar la política exterior que México despliega en los organismos internacionales, específicamente la Organización de las Naciones Unidas, pero también la OEA, el organismo regional, todo el sistema de Naciones Unidas, no solo lo que pasa en la Asamblea General, y también mecanismos multilaterales, pues como el G20, por ejemplo. Y cuando yo llegué acá, y ya voy a entrar a lo del libro, pero les quería dar esta introducción y además decirle, cuando a mí me piden que me haga cargo de esta comisión, siendo yo politóloga y había trabajado mucho tiempo otros temas mucho más de política nacional, pues me di cuenta que sabía realmente muy poco, ¿no? Me decía un embajador un poco de broma un día que yo no sabía, apenas sabía dónde estaba la ONU, ¿no? Y la verdad es que es verdad. La mayoría de los senadores no sabíamos cómo funcionaban los organismos internacionales, y eso que somos los encargados de analizar la política exterior de México en general, pero si nosotros no lo sabíamos, mucho menos la población en general. Y esto es fundamental que se corrija, y hay que hacer, me parece, un esfuerzo importante de todos los actores, porque no hay manera de que se consiga un apoyo ciudadano, por ejemplo, para ahora que México decidió regresar a participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y que será cada vez mayor la participación de México en estas operaciones. Ahorita solamente tenemos personal como observadores, pero eventualmente, en cuanto se incremente esta participación, yo creo que se va a necesitar un apoyo de la población. Y es imposible que se obtenga ese apoyo de la población, primero, sin que se conozca y sin que se comprenda el esfuerzo, lo que implica una decisión de esta magnitud. Sin duda me parece la decisión de política exterior más importante que han tomado el Ejecutivo, pues por lo menos en 30 años, una cosa así. Entonces, por eso es tan importante este libro y la contribución que hace este libro. Ahora ya conozco mucho más de lo que conocía hace 3 años, incluso ya hice hasta un máster, ya puedo decir que también soy internacionalista incipiente, pero justamente esfuerzos como este son los que hace falta para entender de qué se trata la ONU y cómo es que influye en nuestra política interna. Ahí es donde se toman las decisiones que luego se ven traducidas en política interna, como les decía, por ejemplo, la recién adoptada Agenda de Desarrollo 2030,
¿no? Que sustituyó a los anteriores objetivos de desarrollo del milenio y que va a tener un impacto profundísimo y muy importante en cada uno de los países si se implementa bien. Estamos hablando de 17 objetivos, de 169 indicadores, ¿sí? Y metas, perdón, y cada país va a tener que desarrollar, en el caso de México es el INEGI quien tendrá que desarrollar los indicadores que seguramente van a ser, no sé, 500 o más, o sea, un número muy importante, y va a implicar presupuesto y va a implicar probablemente modificar los programas de gobierno, no solo a nivel federal, sino también a local, etc. O sea, tienen muchísimo impacto las decisiones que se toman en los organismos multilaterales. El año que entra, bueno, estamos ahorita esperando los acuerdos de la COP sobre cambio climático que se están llevando a cabo en París, y el año que entra, por ejemplo, tenemos también una sesión especial sobre el tema de drogas para analizar precisamente la efectividad de las convenciones, que claramente no han sido efectivas en la lucha contra las drogas, pero precisamente qué se puede hacer para que en el marco de las convenciones se pueda hacer más eficiente el combate a las drogas. Entonces, todo eso se tiene que entender y precisamente de esto se trata este libro. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿4? ¿3? Me quedan 3. Bueno, ahora quiero hablarles específicamente del capítulo al que me hicieron favor de invitarme a escribir, que es el tema de diplomacia parlamentaria. Bueno, he tenido el privilegio de escribir este capítulo a partir de una investigación que realicé, pero también desde la perspectiva de mi propia experiencia como legisladora ocupada casi de tiempo completo de los temas internacionales y de la vinculación entre los parlamentos y los organismos internacionales en el ejercicio de esa diplomacia parlamentaria. Por ejemplo, como miembro de la delegación permanente del Senado ante la Unión Interparlamentaria, que es tal cual una ONU de parlamentos. Nos reunimos 2 veces al año. Hay 2 asambleas generales y van delegaciones pues de cerca de 100, no llegamos a los 193, pero regularmente van 120, 130 países. La mayoría de los países que no van es por cuestiones presupuestales. Hay parlamentos que no tienen suficiente dinero para enviar 2 veces al año a sus parlamentarios a Ginebra o a otro país del mundo, a Suiza, perdón, a otro país del mundo, pero de eso se trata. Y además hay foros parlamentarios regionales en todas las regiones. En nuestra región tenemos Parlaméricas, tenemos Parlatinos, está el Parlamento Andino, está el Parlamento Centroamericano, en fin, y en todos esos foros pues se debate la agenda internacional, se adoptan resoluciones que teóricamente se cumplen en menor o en mayor medida, pero que impactan de manera importante tanto la comprensión de las discusiones que también se replican o se toman, mejor dicho, de los organismos multilaterales de ejecutivos, y que también tienen un impacto a nivel nacional. Comentaba hace un rato también con Natalia que la discusión de estos temas, como las delegaciones de parlamentarios son plurales, es distinto que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo va y sostiene o defiende la posición del gobierno. En el caso de los parlamentarios, las delegaciones son plurales. Entonces, eso genera una riqueza de puntos de vista muy importante, y cuando un parlamentario, por ejemplo, va a un foro como ese, si se da cuenta que hay distintas posiciones en tema de desarme, ¿no? Jeremy Corbyn, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Que era miembro de esas delegaciones de la delegación británica, que es un activista a favor del desarme, igual que en México hemos coincidido en estos temas, pues ahora es líder del Partido Laborista y pues va también adoptando y trayendo para su país estas posiciones. 2 minutos, ya voy a acabar. En el caso... en el caso mexicano, la diplomacia parlamentaria ha cobrado en efecto una importancia sin precedentes en la medida en que, más allá de la diplomacia convencional, constituye un mecanismo de articulación de proyectos y discusiones que trascienden el ámbito del gobierno y que en todo caso se insertan en un esfuerzo de Estado. En el caso mexicano se registra una larga historia de aprovechamiento de toda índole de foros y mecanismos, como ya les comenté,
comenté, para hacer avanzar temas torales de nuestra agenda multilateral. Entre los temas que el Senado ha impulsado en los foros internacionales se encuentra, por ejemplo, el de desarme, la no proliferación de armas nucleares, el medio ambiente, los objetivos de desarrollo post-2015, el empoderamiento de las mujeres, los temas asociados al tema de drogas que ya les comenté, el Parlamento abierto, derechos de los niños, entre muchos otros. Frecuentemente, gracias a la intervención de los parlamentarios, un tema fuera de la agenda se incorpora a esta, un elemento importante en determinada negociación favorece un acuerdo, o bien un encuentro previo en los márgenes o posterior de parlamentarios a las reuniones de gobierno. Facilita la adopción de una declaración final, socializa los contenidos de un instrumento internacional obteniendo importantes apoyos internos o se propicia un intercambio de experiencias útiles para la implementación legislativa. Un ejemplo muy concreto fue todo el activismo que se generó en los foros parlamentarios alrededor de la negociación, adopción y ahora implementación del Tratado de Comercio de Armas. México fue líder en ese tema y nosotros como parlamentarios pues hemos ido a hablar a otros parlamentarios de la región, hemos ido a Argentina, hemos ido a Chile, por supuesto, seminarios en la Unión Interparlamentaria y en otros, precisamente para pedirles a los parlamentarios que le pidan a sus gobiernos que no han ratificado el tratado que lo hagan y explicar la importancia que tiene el tratado, y donde ya se ratificó estamos impulsando una serie de talleres y demás para explicar cómo debe ser la armonización legislativa en cada país para poder del propio tratado. Finalmente, los invito a leer este capítulo desde una perspectiva crítica. Hay mucho aún que los legisladores tenemos que mejorar en nuestro desempeño como nuevos actores de las relaciones internacionales y de la política exterior de México, pero es necesario reconocer que la vocación multilateral de México encuentra en la diplomacia parlamentaria una herramienta esencial, puesto que prácticamente no hay tema que el gobierno mexicano impulse foros internacionales que no haya recibido un acompañamiento legislativo importante y necesario en tiempos como los actuales, en que urge armonizar los tratados internacionales con las disposiciones internas, proveer de recursos suficientes a las políticas públicas que se derivan de estos compromisos y ejercer cada vez con mayor eficacia y profesionalismo nuestras facultades de control. Muchísimas gracias.